Pronto, desculpem a todos, tivemos um problema do vídeo, agora começamos novamente. Bueno, estamos com Felipe Urdaneta, anestesiólogo, presidente electo de la Sociedad Americana de Vías Aéreas, SAM, que es una honra tenerlo acá con nosotros para hablarnos de un asunto que no es muy conocido y que las personas no saben mucho o que es los factores humanos no manejo de las vías aéreas. Gustaría, Felipe, de agradecerte, pedir para explicarnos un poco o qué piensas de los factores humanos en el manejo de vías aéreas. Pues primero que todo, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar con ustedes y sobre todo que siempre que podemos hablar y puedo compartir con ustedes, termino aprendiendo más yo que ustedes. Gracias. Entonces, la pregunta es acerca de los factores humanos. A mí me parece un tema que es como la última frontera en cuanto al manejo de la vía aérea y es un tema que es demasiado importante, que es importante que sigamos hablando de ello, porque si miramos 30 años para atrás, nos hemos enfocado mucho en los de manejo de la vía aérea. Nos hemos involucrado mucho, por ejemplo, en las guías de manejo de la vía aérea, pero si nosotros no tenemos en cuenta que esas guías o esos implementos de la vía aérea tienen que ser manejados por personas, entonces si no tenemos en cuenta las personas, no vamos a poder ser exitosos en cuanto al manejo. A mí me parece muy importante tener en cuenta que los implementos como tal no intuban al paciente, por ejemplo, si el propósito es intubar. Es la persona con un implemento la que va a intubar a un paciente. Entonces es importante tener en cuenta esos factores humanos que son muy importantes, sobre todo en casos de dificultad, donde sabemos nosotros que nuestra psicología como tal nos lleva probablemente a perdernos durante el manejo de la vía aérea y eso ha sido una fuente de problemas históricamente importantes en cuanto a los casos dificultosos de la vía aérea. Frecuencia cardíaca comienza a empezar a subir. Claro, Comenzamos un estado claro, nervioso y es muy más difícil de raciocinar. claro. Entonces, ¿cómo piensas que las personas hoy que están manejando, principalmente durante esta pandemia, que no siempre son anestesiólogos, cómo la mejor forma de ellos se acalmaren para hacer un buen manejo de las vías aéreas? ¿Qué piensas usted? Bueno, primero, a mí me parece el punto de la frecuencia cardíaca me parece un punto muy importante. Lo que hemos visto es que a medida en que nosotros entramos en un periodo de estrés, nuestra función corporal, no solo la frecuencia cardíaca, sino nuestra capacidad auditiva, la visión, e inclusive perdemos contacto con las demás personas al lado y nos volvemos en una visión tunelizada. Entonces es muy importante tener en cuenta que es por eso que las personas como hacen experiencia en el manejo de la vía aérea deben manejar los casos más difíciles, porque es probablemente que todos los que hemos enfrentado a una situación difícil, hemos aprendido de ella, hemos aprendido de nuestras propias debilidades y fortalezas para poder lograr enfrentar un contrincante, por decirlo así, que es un manejo de la vía aérea difícil. En cuanto a hoy en día de la pandemia, específicamente con el COVID, si nosotros miramos un factor que ha sido constante desde el principio, de que se habló del manejo de la vía aérea y de la importancia, era que las personas con mayor experiencia, mayor habilidad, deberían ser los que manejaban la vía aérea. Ese no es el momento para llevar a principiantes o personas que tengan poca experiencia porque probablemente, uno, van a fallar y dos, probablemente van a terminar contaminados ellos mismos, que no es obviamente lo que queremos evitar completamente. Entonces, la experiencia es un factor muy importante, pero importante tener en cuenta que para mí la experiencia, desafortunadamente, no es, lo digo a título personal, la experiencia la aprendí con dificultades.
Me hubiera gustado a mí que me hubieran enseñado sin tener que tener una falla para poder aprender acerca del manejo de la vía aérea. Una de las cosas más importantes que yo me di cuenta, que es más, me llevaron a mí a interesarme en el manejo de la vía aérea, es que yo vi que había una gran brecha, un gap muy importante en lo que yo veía en los guías de manejo y lo que pasaba al lado de la cama del paciente. Son dos cosas completamente diferentes. Primero que todo, en las guías no se nos habla del factor tiempo, pero cuando está uno enfrente a un paciente que está deteriorándose o que ya está deteriorado y que el tiempo tiene unos segundos, es importante tener en cuenta que si uno no tiene todos los pasos perfectamente en su mente planeados, probablemente va a tomar una decisión correcta o muy frecuentemente nos pasa que nos congelamos. ¡Bum! Estamos tan nerviosos que inmediatamente como que perdemos contacto con los pacientes. Yo lo he visto mucho, sobre todo con gente que no tiene mucha experiencia, que completamente pierden el norte exactamente donde van porque es una situación de demasiado estrés. Es más, hay un viejo refrán que dice que la vía aérea difícil no se puede definir, es algo que se debe experimentar. Porque nadie sabe bien qué es la vía aérea difícil, pero solo los que hemos estado ahí podemos decir, cuando nos preguntan y nos hablamos entre nosotros, cuando nos encontramos personalmente, ¿usted ha estado en eso? Y yo sí, yo también, porque es una cosa que uno experimenta y es una cosa que, por una parte, nosotros hemos decidido aprender más al respecto y otra parte enseñarle más a la gente al respecto. Pero la verdad, cuando la primera vez que yo sufrí mi primera vida aérea difícil, yo creo que mi performance fue bajísimo, pero aprendí de él. Eso fue la gran cosa, creo yo. Sí, es muy interesante usted hablar porque yo estaba estudiando un poco la performance de personas y los trabajos que nosotros tenemos en la literatura es principalmente de plataformas de petróleo, personas que manejan aviones y también los bomberos, las personas que van a apagar el fuego. Entonces, los trabajos dicen que nosotros tenemos tres tipos de personas. 10 a 15% de personas que quedan congeladas, que no consiguen hacer nada cuando están con muy miedo. Nosotros tenemos 15%, 10 a 15% de personas que consiguen hacer un buen plan y consiguen actuar en el momento de estrés bien y resolver una buena resolución de los problemas. Y nos tenemos una gran mayoría que se quedan paralizadas, pero responden bien si usted las demanda, si usted las dice, tiene que hacer esto o aquello, entonces es la gran mayoría de las personas. Entonces es muy interesante cuando usted habla porque es lo mismo que yo pienso, porque si estás en nivel de estrés alto, su performance va a bajar muy rápidamente. Mismo que tengas experiencia, su performance es peor que en una situación electiva. Correcto. Entonces es muy, muy importante todos sabermos que estamos sujetos, podemos cometer errores de juzgamiento, pero tenemos que con paciencia saber lo que tenemos que hacer. Y para eso pienso y gustaría de escuchar tu opinión sobre lo implemento de los algoritmos durante el manejo de vía aérea, de intubación. Principalmente la información que llegó acá en Brasil, pienso que era la misma en Estados Unidos, que a principio no podíamos ventilar el paciente y nosotros vimos muchos pacientes que necesitaban de ventilación porque el manejo estaba difícil, la persona no quería hacer. ¿Qué piensas usted de esto? Yo pienso que
A mí me parece que lo que hemos visto es que si nos damos cuenta estamos en más o menos en la tercera década de aprender ese tipo de guías y lo que hemos hecho es cada vez hacerlas mejor y entender en dónde nos hemos quedado cortos para después llegar a mejorarlas. Lo primero que hubo, para mí lo más importante fue primero tenerlas, luego mejorarlas, pero lo primero fue tenerlas, porque la verdad es que entiendo cómo, me imagino si yo me pongo en la década de los 80, que no soy tan viejo para eso, pero si trabajara en eso, y uno enfrentado a un problema de esos, si no tenía unas guías que lo dijeran, bueno, viene ahora esto, ahora tiene que hacer esto, llamar a esto, pedir esto, entiendo cómo hubo una cantidad de casos que se hubieran podido evitar un mal outcome del paciente si se hubieran tenido. Ahora, ¿qué es lo que hemos visto desde ese momento? Primero que todo, que no solo están las guías americanas. Las americanas siguen siendo un poco complicadas en cuanto son muy buenas en el aspecto teórico, pero son muy difíciles de aplicar dentro, o sea, estando uno al lado del paciente. Y hemos visto, por ejemplo, que las canadienses, por ejemplo, las británicas, han como que simplificado un poco las guías como tal, que las hacen más llevaderas pensando que está uno en el momento de la dificultad. Entonces, para mí es importante, y me pasa a mí, por ejemplo, tal vez les pasa a ustedes o me pasa solo a mí, es que cuando llego yo y, por ejemplo, mi esposa me manda al mercado y me dice, traiga frutas. Cuando veo una cantidad como tal, inmediatamente me paralizo porque son demasiadas. En cambio, si a mí me dicen, traiga frutas rojas, pues ya entonces en ese momento para mí se me simplifica y es para mí más fácil poder llevar las que son. Y yo pienso que eso es lo que hemos visto. Hoy en día ya tenemos un concepto más importante de lo que es la ingeniería, lo que es la ergonomía en cuanto a factor psicológico. Y entonces, de manera como tal, que ya sabemos que entre más simplificado sea la orden, más simplificado sea la secuencia que hay que llevar, es más fácil adherirse a ella y probablemente va a llevar a un mejor outcome del manejo de la vía aérea. Que eso es lo que a mí me parece más importante. Para mí, por ejemplo, cuando se simplificaron las guías, y por ejemplo, la metáfora, que es lo que yo llamo, o el concepto mental del vortex, por ejemplo, simplificó muchísimo. Es decir, voy a hacer 3 pasos o 3 actividades. Si esas 3 actividades fallan, tengo que inmediatamente ir a un rescate invasivo. Eso ayudó muchísimo porque como que puso todo lo que sabíamos nosotros de las complicadas, las puso en una manera fácil, sencilla, para que bien sea uno experimentado y veterano o una persona principiante puedan seguirlas de manera como tal que tengan un factor mental importante. Para mí eso ha sido crucial. Bueno, usted personalmente piensa que la utilización del Vortex es interesante para el día a día de una persona que maneja menos la vía aérea. Pues yo pienso que por lo menos ya saben que tienen ahí, por ejemplo, 3 maneras no invasivas para instrumentar una vía aérea. Si fallan después de un número determinado de intentos, sabe uno que tiene que ir a la siguiente y no quedarse perpetuando el paso anterior, que es lo que hemos visto que ha llevado a muchos daños y a muchos pacientes que han tenido un mal resultado porque perpetuamos. He tenido pacientes, por ejemplo, he visto casos de 11 intentos de intubación. Pues la pregunta es, ¿qué puede haber hecho uno en el 11º que no pudo hacer en el segundo? Nada. Sí. Si no muda, no cambia nada y piensas que va a mejorar la situación. Exactamente. En contrario, solamente la peora. Exactamente. Entonces, para mí eso es muy importante porque le da como un parámetro mental. Esto es A, B y C. Y eso, hacerlo así, me parece que es fácil de la persona acordarse qué es lo que hay que hacer. Ahora, hay que enseñarle cómo hacer. La función de nosotros como expertos de vía aérea o como profesores es enseñarles qué hacer en el paso A, B y C. Eso es otra cosa. Pero la parte mental, la parte como tal del plan, es fácil seguirlo
y para que no se pierdan. Yo les pregunto a todas las personas que están presentes aquí, ¿quién no se ha perdido cuando está enfrentado a un manejo de la vía aérea difícil? Yo me perdí. Sí. Yo quedé completamente desorbitado. Sí, principalmente cuando empieza una vez, no tiene suceso, la segunda, la tercera, la cuarta, comienza a quedar muy nervioso y todo más se torna muy más difícil. Entonces, y otra cosa muy importante que también, hablando de factores humanos, es que nos ha enseñado también a trabajar en equipo, que eso es muy importante. Porque uno, obviamente, quisiera tener siempre su mismo equipo, consigo mismo, 3 personas de la misma experiencia que uno, pero uno no lo tiene. Generalmente se enfrenta a uno, está solo en una sala y tiene que armar su equipo en ese momento, y es importante que una persona tome el liderazgo y diga, necesito esto, páseme esto o retire esto, pero si uno no tiene una buena manera de comunicar, y la comunicación son 2 tipos de comunicación, ¿cierto? Es hablar y escuchar. O sea, eso es importante, que eso es un feedback, un loop ahí que hablamos nosotros, que debe ser muy importante. Pero por eso nosotros siempre hablamos que siempre debe haber un líder, ojalá, que sea la persona que más o menos guíe al resto del equipo y que pueda estar por encima, un poquito por encima de las cosas. Otro problema importante es ese, ¿no es cierto? Hemos visto que ahora ya asignamos roles, porque el problema era que cuando yo empecé, por ejemplo, uno era el líder, el intubador, el rescatante, el que traía las cosas. O sea, son demasiadas cosas que hacen una sobrecarga mental que uno no puede pensar bien las cosas. Hoy en día tenemos un plan un poquito más estructurado de qué se debe hacer, qué debe hacer cada persona. Y eso me parece a mí muy importante, muy interesante. Me ha parecido esa parte del manejo del factor humano, el manejo de la vía aérea. ¿Qué piensas de haber en el hospital o ojalá en el hospital de campañas los equipos de intubación rápida? ¿Piensas que es una buena opción? Me parece una excelente opción, porque entre más tenga uno unas personas que sean dedicadas al manejo de la vía aérea, más experiencia tengan y uno conozca a las demás personas, pues entre más familiar sean, me parece muy importante. Ahora, generalmente, y no es posible siempre tener las mismas personas en el equipo, entiendo, somos 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al día. Pero tener a alguien, a un grupo de personas dedicadas solo al manejo de la vía aérea, que saben dónde están los implementos, que saben qué medicamentos que hay que utilizar, a quién hay que llamar, etcétera, etcétera, es un factor fundamental. Ha sido un factor de los pasos más grandes que hemos dado en progreso de la vía aérea, ha sido el implemento de estos equipos. Perfecto. Gustaría de preguntar para usted sobre la segunda víctima, porque ¿cómo podemos cuidar de los médicos que tenían problemas con la intubación? Porque sabemos que hoy la sociedad es muy poco tolerante a problemas en general en la medicina. Cuando una persona intenta intubar a un paciente, no es posible. ¿Qué nosotros podemos hacer para cuidar de este profesional? ¿Tiene algo en su hospital? ¿Cómo funciona? Sí, nosotros sí tenemos algo. Yo he visto carreras terminar por fallas de vía aérea, o sea, personas que, como decimos en boxeo, tiran la toalla después de perder una vía aérea. Es un trauma tan grande que es una situación dramática. Lo primero es entender que inmediatamente me parece importante en cada episodio de vía aérea, sobre todo si ha sido difícil, e inclusive si ha sido fácil, es importante que el equipo haga un debriefing después para poder hablar de las cosas que se pudieron hacer bien y que se pudieron hacer mejor, o cosas que vieron que yo aprendo cada vez que lo hago, aprendo todos los días. Me gustaría decir que todas las veces lo hago igual, pero no, cada vez trato de hacerlo mejor.
tan sencillo, por ejemplo, como, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Yo, la jeringa para inflar el balón del tubo, siempre la pongo en el bolsillo de atrás en el lado derecho. ¿Por qué? Porque alguna vez se me olvidó y no la encontré, teníamos el tubo y no teníamos cómo inflar el balón, entonces desde ahí la pongo siempre en el mismo sitio y todas esas cosas. Y, por ejemplo, cuando pido el bougie, siempre pido que me lo pongan en el dedo índice. Son cosas, son pequeñas cosas, pero son cosas importantes. Entonces, los debriefings son muy importantes para tratar de uno siempre hacer las cosas mejor. Yo siempre digo que lo importante de un equipo no es que no se cometan errores, porque la vida aérea difícil es muy difícil. Eso no es, eso hay que empezar como tal. Pero lo importante es no cometer el mismo error que uno cometió la vez pasada. Siempre aprender de los errores. Y en cuanto a la segunda víctima, esas personas que sufrimos, porque yo la sufrí también, necesitamos mucho apoyo, necesitamos saber que necesitan apoyo. Me parece que es importante. No hemos tenido que llegar a un punto de intervención psicológica ni nada, pero por lo menos sí sentarlos a entender que están pasando por un momento difícil, enseñarles de nuevo, decirles, mire, tal vez aquí falló, tal vez esto ha podido hacerlo mejor, alguna cosa. Me parece que una crítica constructiva, pero me parece que es muy importante siempre tener en cuenta que una pérdida de la vida aérea por las consecuencias que tiene, cuando hablamos de dificultades, no es que hicimos un labio hinchado o nos bajamos un diente, estamos hablando de que terminamos con un paciente probablemente lesión, en coma. exactamente, lesión cerebral irreversible o muerto. Entonces, sí, es traumático. Es muy importante tener en cuenta esas cosas. Es muy interesante porque durante esta pandemia pienso que podemos tener muchas personas en esta situación porque no es tan infrecuente que acontezca algo dentro de los hospitales. Ojalá en situaciones que no son las mejores, con personas que no son anestesiólogos, que son neurologistas o de otras especialidades, pero que están en la línea de frente para trabajar. Correcto. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con los médicos porque nosotros ya somos en número escaso. Si empezamos a perder más médicos por miedo de errar, tenemos que cambiar algo. Correcto. Eso es un factor muy importante. Y me parece además que, sobre todo ahora con el COVID, no es solo la posibilidad de uno tener tramos psicológicos, sino terminar también contagiado, que es la cosa importante, ¿no? O sea, eso es un factor todavía más. Y hay otro factor también importante, y es que la verdad es que hasta ahora, por lo menos lo digo a título personal, nunca había intubado con protección de la manera como yo había visto a Chernobyl, pero no pensé que Chernobyl iba a llegar a mí. Esa es la verdad. Entonces, eso es una barrera más, ¿no es cierto? Que hay que aprender uno a manejarlo. Yo personalmente, hablando de título personal, les cuento que soy un poco claustrofóbico. No soy un poco, soy bastante claustrofóbico. Entonces, para mí, aprender a manejar la máscara y todo eso fue para mí ha sido un progreso. Yo sabía desde el principio que tenía que acondicionarme. Fui al maniquí a aprender a hacer cosas porque tenía que controlarme primero a mí antes de poder controlar a otra persona que estaba probablemente falleciendo. Sigo siendo claustrofóbico, ese es el problema, pero sí, eso no hay nada que hacer. No, perfecto. Eso es la tercera pregunta que quiero hacer para usted. ¿Cómo podemos mejorar el entrenamiento de factores humanos? Pienso que usted empezó a hablar sobre simulación. ¿Qué piensas de esto para mejorar los factores humanos, para nosotros sabermos lo que hacer sin estarmos en verdad en la situación real? Pues lo primero es que tenemos que aceptar como tal que no es igual uno entrenar a alguien en un momento. Por ejemplo, estamos hablando aquí, estamos tranquilos, relajados, estamos calmados, ¿no es cierto?
Espero que todos los demás estén también calmados. Pero el cuento es, cuando uno va a la simulación, tiene que hacer ejercicios como tal, tratando, obviamente nunca va a ser igual, pero por lo menos teniendo en cuenta y hablando. Para mí lo más importante es reconocerlo. Vamos a estar estresados, eso es lo primero. Hay que reconocerlo. No vamos a estar en nuestra mente no va a estar tan perfecta como está en este momento. Entonces, hablar de eso y los programas de simulación deben tratar de un poco entrar a eso para que la gente entienda y se dé cuenta por sí solo que cuando van a estar enfrentados a una situación de verdad, no un maniquí, ellos tienen que controlarse primero a ellos mismos, igual que yo leí yo de mi claustrofobia. Primero tenía que controlarme a mí mismo para poder controlar otra situación de un paciente. Entonces me parece muy importante que estos factores humanos deben ser tratados durante los entrenamientos. Y me parece que uno de los factores más importantes es, volviendo a lo que habíamos hablado, teniendo un grupo de personas dedicadas al manejo de la vía aérea, esas personas es más fácil de entrenarlos que la gente que nunca ha manejado vía aérea en ese sentido, porque es muy difícil uno de tomar a un internista, por ejemplo, que en su vida ha intubado y pretender que él va a tener el mismo éxito que una persona que tenga 10 a 15 intubaciones por año, por ejemplo. Son dos cosas completamente diferentes. Sí, perfecto. Nosotros pensamos que es muy importante de hacer los entrenamientos porque las situaciones en la vida real son un poco diversas, pero la simulación puede aumentar el nivel de estrés y dejar las personas más sabiendo aquello que deben hacer. Correcto. En cada momento. Claro. Entonces, pienso que nuestro papel como profesores es de hacer las cosas las más simples posibles, pero con una línea de raciocinio bien hecha. Correcto. Y hablando de las cosas, hablándolas. Sí, porque lo gran problema, pienso que es la falta de comunicación. Y muchas veces la persona está en una dificultad de manejo de vía aérea y el cirujano está hablando del fútbol. No sabe qué está pasando, la dificultad que la persona está teniendo en este momento. Cuanto más lo decimos a todas las personas en quirófano, en centro cirúrgico, lo más podemos haber ayuda. Todos están enfocados en lo mismo momento para hacer las mismas cosas. Correcto. Y yo pienso, tal vez me voy a adelantar un poquito, pero me parece de nuevo que una de las cosas que hemos aprendido también es que la videolaringoscopía nos ha ayudado porque ahí le podemos mostrar al resto de la gente qué clase de problemas hemos tenido. Porque si uno se pone a pensar, cuando yo empecé, solo teníamos dos implementos, que era la pala curva, la recta, y en algunos casos selectivos teníamos fibroscopio. Eso era todo. Entonces, la única persona que veía cómo era la visión glótica era la persona que estaba practicando la laringoscopía, pero el resto de la gente no veía nada. Hoy en día ya podemos mostrarle al resto de la gente qué clase de problema o qué clase de dificultad estamos enfrentando. Perfecto. ¿Y cómo estás tu trabajo en el hospital, Felipe? ¿Que tiene contacto con los pacientes de COVID ahora o estás trabajando cómo? No, a ver, nosotros hemos tenido desde que empezó la crisis, hemos tenido un plan bien establecido. Nosotros, afortunadamente, en nuestra ciudad no hemos tenido el pico que han tenido en otras ciudades, no hemos tenido ese pico. Hemos tenido pacientes como tal, hemos tenido sospechas de pacientes. Por alguna razón, además, creo que coincidental, obviamente, hemos tenido más vías aéreas difíciles en el sentido que, por ejemplo, en el último mes he practicado, creo que 4 intubaciones despiertos por masa en la vía aérea, cosa que ve uno normalmente una al mes, una cosa así, me han tocado 4. Wow.
Y estamos, todo, obviamente, uno de los aspectos fundamentales fue que tuvimos que aprender en el acto, fue primero teníamos que robustecer nuestro equipo y nuestro equipo de protección. Eso fue lo primero. Segundo, tener un equipo, nuestros implementos, obviamente separar los que eran para COVID que los que no eran para COVID, porque uno no, por ejemplo, una de las cosas que no hemos hablado de que ha sido fundamental en este tipo de factores humanos ha sido los carritos, los carts, los trolleys con los implementos de aérea. El problema es que funcionan muy bien, pero en COVID no quiere uno tenerlos que entrar al cuarto porque entonces después tiene que limpiarlos y esterilizarlos. Entonces es una labor muy, muy intensa. Entonces tuvimos que aprender exactamente qué era lo esencial que necesitábamos para poder enfrentar ese tipo de pacientes. Lo segundo fue, si nosotros miramos, una de las cosas, hablamos de equipo, ya sabemos nosotros, por ejemplo, que los equipos los queremos de 3 personas, un líder, un intubador principal, uno de soporte, que está, y otra persona afuera que se encarga de entregarnos cosas en caso de que tengamos que necesitar algo más. Algo más, exactamente. Esa persona de afuera también es la persona que nos ayuda a poner y a quitar el vestido de protección que requerimos para ese tipo de pacientes. Eso fue un cambio completo de la manera, eso es un paradigma completamente diferente a lo que teníamos antes, porque antes queríamos tener más ayuda, antes había alguien que aplicaba cricoides, en fin, todas esas cosas desaparecieron con este problema del COVID. Sí, tengo que decir una cosa que ocurrió conmigo. Estaba la primera vez que fui a utilizar el Face Shield, lo coloqué, la visión estaba borrada, no podía ver muy bien. La intubación no era muy difícil, la característica del paciente no era muy difícil. Entonces, comencé la anestesia y concreticé la intubación. Cuando terminé la intubación, Felipe, ¿estás con Se fue la nosotros? señal, Daniel. Bueno. Sí, ya Sí, estoy de nuevo, bueno. se fue la señal. Entonces, sí, conseguí intubar el paciente, pero después hablé con las personas que estaban conmigo. Fue muy difícil, la visión estaba como si yo estuviese borracho, bébado, porque estaba todo difícil de mirar. Y solamente Claro. después que yo comprendí que yo no había retirado la cobertura del frontal. Yo retiré la cobertura anterior, pero no la cobertura frontal. Entonces, por eso que yo no estaba mirando bien. Entonces, son las cosas que tuvimos que aprender, porque jamás Aprender, claro. yo había utilizado el Face Shield. Correcto. Entonces, son las cosas que tenemos, todos estamos expuestos a nuevas situaciones. Tenemos que ser muy tranquilos y saber que los errores van a acontecer, pero Correcto. tenemos que saber qué hacer durante los errores. Por eso es que volvemos al principio y es que para mí el factor humano es más importante que los implementos. Porque al final el que intuba es la persona, no es el escopio o lo que sea, la marca que quieras, ¿no? El que termina intubando es uno. Y hay una cosa muy importante que yo aprendí desde hace mucho tiempo y es que ninguna herramienta es un plan. Me molesta mucho cuando yo hablo planeamos un caso y usted ¿qué va a hacer? Voy a utilizar el GlideScope, por ejemplo. Eso no es un plan, eso es una herramienta. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Eso me parece muy importante de enfatizar. Que todos los elementos van a fallar. Sí, lo más importante es el plan. Correcto. ¿Qué usted sabe hacer y cuál es la mejor herramienta o ferramenta en portugués para usted manejar? Porque muchas veces para mí es muy bueno el CIMEC y para usted no conoce, es muy difícil. Correcto. Entonces tiene que utilizar aquello que usted tiene habilidad
para mejorar su primera tentativa. Correcto. Muy bueno, Felipe. Gustaría también que usted hablase un poco de la sociedad a la cual usted es presidente, cómo los brasileños pueden estar envolvidos con la sociedad. ¿Se puede hablar un poco de la SAM, Society for Airway Management? Claro. A ver, yo voy a contarles un poco la historia mía con la sociedad. Cuando yo empecé a interesarme en el tema del manejo de la vía aérea, traté de buscar un grupo de personas que tuvieran el mismo interés que tenía yo. Y fue así como encontré la sociedad. Y cuando yo encontré la sociedad, me encontré que yo era solo uno de muchos que tenían los mismos intereses, las mismas, habían pasado por las mismas experiencias, tenían inclusive mejores experiencias que yo, etcétera, etcétera. Y para mí fue un placer poder encontrarlos porque se siente uno que está hablando con gente que habla el mismo idioma que uno. Y por eso es que yo soy tan apasionado con la sociedad, porque me parece que juega un papel fundamental. Pero no solo juega un papel fundamental a nivel de Norteamérica, que fue donde empezó la sociedad, sino tiene tiene un alcance a nivel global. Y, por ejemplo, una de las cosas que tenemos que me parece muy buena es que tenemos diferentes capítulos de diferentes países. Y uno de los principales, es más, el principal capítulo es de un país, no sé si ustedes lo conocen, juegan fútbol. La bandera es verde, es Brasil, obviamente. Es el país más importante con más miembros pertenecientes a SAM. Miembros, no solo miembros como tal en papel, sino miembros activos, porque participan en todas nuestras acciones, en todo lo que nosotros realizamos desde el punto de vista educativo, yendo a las conferencias anuales, etcétera, etcétera. Este año obviamente nos tocó cancelar la conferencia por razones de la pandemia, pero en fin, nosotros seguimos a través de conectados en red, todos los días discutiendo y aprendiendo de todos, porque es en grupo que aprendemos mejor. Entonces, para mí es muy importante y me parece que ustedes tienen que seguir siendo el capítulo más importante del mundo, no solo en cuanto al número de participantes, que sabemos que son ustedes los más grandes, pero en cuanto también a participación. Sí, es muy interesante, principalmente para nosotros, porque nuestro camino en la sociedad americana fue el mismo. Nosotros practicamos la vía aérea difícil y gustaríamos de aprender más y más. Entonces, Mauricio Amaral fue el primero a frecuentar un congreso de SAM. Cuando él volvió, me dice, tenés que ir, es fantástico, tenés que conocer profesor Vasapian. Entonces nosotros también comenzamos. Entonces este es un buen camino para las personas que están empezando, o en portugués, comenzando el manejo de vía aérea y quieren aprimorar cada vez más. Correcto. Perfecto. Bueno, muchas gracias a usted. Fue un placer muy grande. Te lo conozco. Para nosotros en Brasil es muy importante de escuchar una opinión diversa. Entonces, muchas gracias a usted, Felipe. A ustedes muchas gracias, Daniel. Gracias por la invitación. Espero que lo volvamos a hacer otra vez. Espero que me vuelvan a invitar. Con placer, lo hago encantado. Sí, cuando todo esto pasar, queremos mucho que usted esté ya acá con nosotros en Brasil. Para mí sería, íbamos a estar en Brasil. Nos cancelaron el meeting que teníamos en marzo. Sí, Claro, sí, es verdad. Íbamos a estar juntos. Sí, pero en breve estaremos juntos nuevamente. Muchas gracias. Lo sé que usted está trabajando ahora, entonces muchas gracias por todo. A ustedes, y sigamos en contacto y sigamos participando en las actividades de SAM, que ustedes son un factor fundamental de la parte de SAM. Perfecto. Muchas gracias y A ustedes.
final de semana. Gracias, lo mismo. Hasta luego. Hasta luego, gracias.